Bienvenidos a este canal nuevamente. Aquí es su servidora, Obispo Nidia Soto. Estamos aquí en este precioso día que hizo el Señor para alegrarnos y gozarnos en Él. Hoy le continuaré y yo creo que es ¿verdad? El último estudio que vamos a estar poniendo acerca de Apocalipsis por ahora, pero vamos a continuar hablando acerca de la venida del Señor. Hoy vamos a estar hablando de Apocalipsis capítulo 13, y vamos a estar explicando hoy, ¿verdad? Un tema bien interesante, pero es un tema también bien controversial. Amén. Y hoy estamos hablando acerca de los tiempos del fin. Este es el tema de este mes, tiempos del fin, control religioso. Vamos a estar hablando del control político religioso que habla la Biblia, pero que ya se está formando en estos momentos de esta era que nos ha tocado vivir. Es una era difícil para muchos, para otros no tanto. Pero sí, creo que nos ha tocado a todos en particular en algún momento. La realidad es, amados hermanos y amigos que me escuchan, es que todos estamos en este mundo. La Biblia dice que no somos de este mundo, pero Pablo dice, no somos de este mundo porque estamos esperando en la venida de nuestro Señor Jesucristo que nos eleve a los cielos, a la boda del Cordero, pero vivimos en este mundo. Y nosotros también tenemos que ser realistas y pensar que estamos con los pies en la tierra, amado hermano. Así que tenga eso en mente. Hoy estamos hablando acerca, ¿verdad?, de un movimiento de control religioso, un movimiento político religioso. Y vamos a aprender, ¿verdad?, lo que dice las escrituras, pero más bien vamos a ir un poquito a la historia. Lo que está pasando hoy día es que las iglesias nos han enseñado, nos han inculcado. Yo a veces le digo, a veces hasta a mi esposo le digo, yo creo que nos lo pusieron en el DNA, nos pusieron un suero y nos pusieron en el DNA, ¿verdad? Esta constitución es religiosa. Y la Biblia dice que si tú eres religioso, pues guarda tu lengua del mal, apártate del pecado y todas estas cosas, ¿verdad? En realidad la religión no te salva. Quien te salva es Cristo, la sangre de Jesús es la que nos salva. La religión no salva a nadie. La religión lo que hace es identificar en qué tú crees y a qué grupo tú perteneces. Pero no da abasto el tiempo para enseñarte y decirte, ¿verdad?, cuál es la historia de la iglesia, la cual la gente en realidad nunca ha estudiado. Y aquellos que la han estudiado, pues les invito que si tú estás viendo este video, compártalo, amado ministro, amado siervo de Dios, hijo de Dios, que tienes un ministerio estancado y Dios te ha mandado a hablar y por ciertas cosas pues te detuviste, o la gente no te cree, o te sientes abrumado. Olvídate de eso. La cosa es que si Dios nos los da, nosotros tenemos que compartirlo para que la iglesia de Jesucristo despierte del sueño. Estaba mirando las escrituras y dice que habían 10 vírgenes y las 10 se durmieron. Hermano, escuche bien. La Biblia dice que las 10 vírgenes se durmieron. Todas se durmieron. Qué detalle tan importante, que todas despertaron al mismo tiempo. La Biblia no dice que despertaron las 5 prudentes mientras las otras dormían. Dice que las 10, las prudentes y las insensatas, todas despertaron. Pero habían unas preparadas y otras que no tan preparadas. Así que yo quiero venir a decirte que este es el tiempo donde la iglesia está despertando, este es el tiempo donde las 10 vírgenes han despertado. Así que vamos a la palabra del Señor en esta hora. Amén. Tiempos del fin, control religioso es el tema. Apocalipsis 13, versículo 11 al 17, y lo voy a leer en este día. Después vi otra bestia que subía de la tierra y tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón, y ejerce toda la autoridad de la primera bestia, que en presencia de ella, y hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia, cuya herida mortal fue sanada. También hace grandes señales, de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres. Mire eso.
y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia que tiene la herida de espada, y vivió. Y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia, para que la imagen hablase e hiciese matar a todo aquel que no la adorase. Y hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Entonces vamos a comenzar con esa versión bíblica, pero después nosotros vamos a irnos acá al capítulo 17 de Apocalipsis, porque es bien interesante lo que yo le voy a hablar, así que por favor téngame paciencia, emocionate con la palabra de Dios. Mira, la palabra de Dios es tan maravillosa que sabe así a dulce. Bendito sea el nombre de Jesús, aleluya. Y dice, el movimiento ecuménico. Voy a hablar un poquito acerca de lo que es el movimiento ecuménico. Entonces, el movimiento ecuménico es un movimiento que surgió allá en los tiempos antiguos, que aunque la Biblia no lo llama por su nombre, después cuando vino Constantino el Grande, que voy a estar hablando de su historia un poco en un momento, entonces lo comenzó a ejercer con más poder y con más fuerza. El movimiento ecuménico es algo bien simple, es reducir todas las religiones a una sola. Es el movimiento ecuménico. Reducir todas las religiones a una sola. O sea, desde el tiempo antiguo están tratando de que sea solamente una religión en la tierra. Por eso les dije ahorita que la religión no salva. Hay gentes que adoran a Dios, hay gente que adoran al diablo. Yo le digo, hermano, siga adorando a Dios. Siga adorando a Dios, siga buscando su rostro, siga orando, siga ayunando, siga haciendo lo que Dios te mandó hacer. Por un propósito todavía estamos aquí. Bendito Dios. El movimiento ecuménico es un tipo de movimiento de religión. ¿Ok? La Biblia dice que en estos tiempos no sufrirán la sana doctrina. Eso es ley, porque la Biblia lo dice y la Biblia no miente. Cuando dice no sufrirán la sana doctrina, es que no sentirán el dolor del pecado. Le va a dar lo mismo ir a la iglesia, ir a un templo, adorar a Dios, levantar las manos, gloria a Dios, aleluya, Señor, yo te amo, llorar, porque sienten la presencia de Dios, pero cuando salen por las puertas para afuera, ya entonces pueden hacer lo que les da la gana. No sufren la sana doctrina. La sana doctrina es abstenerse del pecado, porque la sana doctrina vino de Cristo. ¿Ok? Vino para salvar, para restaurar, para apartarte, para traerte de las tinieblas a la luz. Entonces, en estos tiempos, en estos últimos años, nosotros hemos podido ver cómo el movimiento ecuménico se ha levantado y agarrado fuerzas. ¿Ok? Esto se había muerto un poco, pero ahora ha agarrado fuerzas, porque ahora todo el mundo quiere unirse en un solo pensar. Si tú crees en aquello, pues está bien, yo como quiera voy a estar contigo. El tema que he escuchado mucho es que la gente le sirvan a Dios como mejor le plazca. Después que le sirvan a Dios, no importa cómo le sirvan. Sí, hermano, déjeme decirle algo, sí importa cómo usted le sirva, porque usted no puede ligar el pecado con la santidad. Amén. Los dejo ahí con ese pensamiento. El ecumenismo viene del griego antiguo ecumene, viene del griego, o sea que esta religión, mire hermano, los griegos son tremendos, tienen una inteligencia, pero tienen un poder escondido, pero lo tienen. Y ellos han sido, ¿verdad? Durante los años y las décadas y los siglos, ellos, no, las matemáticas, las ciencias y todo, la medicina, todo eso salió de los griegos. Entonces, eso viene del griego antiguo, ecumené, que significa tierra habitada o tierra conquistada. Tierra habitada o tierra conquistada. Eso es el ecumenismo. O sea, ellos vienen a tomar una totalidad de una tierra. Pero
porque usted está hablando de una tierra habitada, de lo que significa ecumenismo en español. Pero dice tierra habitada. Ahí es que vamos a la historia. Deme un momentito para que usted entienda lo que yo estoy hablando. Este término se utilizó desde los tiempos del Imperio Romano para expresar la totalidad de las tierras que ellos conquistaban. ¿Ok? O sea, la mentalidad de ellos era tener el mundo, conforme al Imperio Romano, el mundo como una sola unidad, un solo cuerpo, un solo territorio. La meta de ellos era conseguir conquistar y gobernar la tierra completa. La tierra, estoy hablando del mundo entero. Tú, yo, chinos, japoneses, cubanos, puertorriqueños, mexicanos, hondureños, brasileños, europeos, ingleses, españoles, portugueses, todos. Esta es la meta. La meta es conseguir cómo ellos poder controlar el mundo entero con todos sus idiomas. Todo el reino será, ellos querían desde el tiempo antiguo, ellos querían ser los que ellos convertían la tierra en una unidad, el mundo. Si usted puede ver lo que está sucediendo hoy día, que están firmando tratos de paz. Hay 10 reinos que se reúnen, hay los élites que siempre están reunidos porque ellos están haciendo tratos de paz y entonces se mete, si aquel tiene unas bombas atómicas, aquellos van allá, ellos los tienen que aprobar y porque están haciendo esto, lo que es el mundo como un solo grupo, con un control político religioso. Entonces, al ellos meterse por lo político, pero no poder controlar la iglesia, entonces ellos están haciendo la comodidad para que tú y yo seamos parte de esto, de esta movimiento político religioso, ¿ok? La palabra ecumenes se identifica hoy como una unificación política religiosa, ¿ok? En la literatura romana, el término tenía un significado político imperial que superaba el sentido geográfico, implicaba el mundo como unidad. O sea, nosotros administrativamente venimos a ser parte del Imperio Romano, es lo que quiere decir, ¿ok? Entonces, continuamos con este historiador romano que se llama Polibio. Polibio es un historiador no era romano, un historiador griego que escribió esto tan interesante, que me corrió así en la mente y me corrió. Todas las partes del mundo habitado han venido a estar bajo el dominio de Roma. Todas las partes del mundo habitado han venido a estar bajo el dominio de Roma. Si usted quiere buscarlo, su nombre es Polibio y él era un historiador, un escritor griego muy importante para la era del Imperio Romano. Entonces dice que ya ellos tenían planeado, o sea, ya ellos estaban tratando de que el mundo entero estuviera bajo el dominio. La palabra clave es dominio. Yo quiero que tú entiendas que la palabra clave es dominio. El dominio de Roma, bajo el dominio de Roma. Cuando dominio viene es porque vas a estar controlado en todas las cosas. Cuando tú te vas a Apocalipsis capítulo 13, que yo acabé de leer ahorita, dice y ejerce, versículo 12, y ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella y hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia, cuya herida mortal fue sanada. El Imperio Romano cayó, pero esa herida mortal fue sanada. Y por eso es que hoy día nosotros podemos ver todavía Roma bajo un control completo. Como yo le decía la semana pasada, es un control completo. Nada se hace si el Vaticano no lo aprueba o tiene que pasar por ellos, tiene que pasar por Roma primero. Y muchas gentes no entienden esto. Yo voy a ir un poquito más a la historia. Yo espero que me tengas paciencia, ¿ok? Porque estoy hablando de historia. A la gente pues no le gusta mucho la historia, ¿verdad? ¿A cuánto no le gusta la historia? Cuando me le tocaba ir a la escuela y decían, ay, a mí no me gusta la clase de historia porque es bien aburrida. Pues mire, amigo que me escuchas, hermano que me escuchas, la historia es importantísima para que usted entienda las escrituras. Amén. Dice Flavio Josefo
escribió, y este Flavio Josefo es más antiguo o más, ¿verdad? De muchos años más antes que Polibio, escribió que el rey Agripa le dijo o dijo, en el mundo habitable todos son romanos. Y eso me llamó mucho la atención porque en el mundo habitable todos son romanos. El rey Agripa lo dijo. Si usted quiere saber más del rey Agripa, utilice el internet y busque la historia para que usted sepa quién era el rey Agripa. El Flavio Josefo era un griego escritor que siempre estaba con el rey. Y él dijo, el mundo habitable todos son romanos. O sea, tú y yo no tenemos razas. Para el tiempo antiguo todos son romanos. ¿Por qué? Porque había un control político religioso que se llamaba ecumenismo. Ecumenismo no es de ahora, viene de hace años y 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 años atrás. ¿Ok? Entonces, para ellos, la meta es que todos nos convirtamos a la religión política romana. Cuando usted va a los evangelios, usted puede ver, ¿verdad? Usted puede ver en Lucas capítulo 2, versículo 1, claramente dice que el Augusto César había ordenado que todos se empadronasen. En el tiempo de Jesús no aparece la palabra ecumenismo en la Biblia, pero aparece el movimiento ecuménico en la Biblia. Porque ellos estaban bajo la ley romana cuando Jesús nació, ¿verdad? María estaba embarazada y dijeron, tenemos que hacer un censo, porque el censo era una ley romana, eso no existía a menos que era tiempo de hacer un censo en el tiempo de Jerusalén. Entonces Jerusalén había sido invadida por Roma, por el ejército romano. Allí estaba, ¿verdad? Augusto César. Y déjame hacer un paréntesis aquí. La palabra Augusto es un título. Augusto César son dos títulos que significa emperador gobernador o emperador gobernante, como usted le quiera llamar. Augusto es un emperador y César es el gobernante. Augusto César tenía dos poderes, tenía el poder del emperador y tenía el poder del gobernante, y él había ordenado que se empadronasen, o sea, tenían que ir al censo. Esto de entender que había un control romano a través de este censo en aquel tiempo. ¿En qué tiempo? En el tiempo que Jesucristo iba a nacer. Yo le estoy hablando de algo que la Biblia, aunque eso no lo dice la Biblia, es que esa palabra no lo dice. Mira, hermano, los diccionarios han cambiado por cada siglo, cambian porque añaden palabras, quitan palabras, porque, ¿verdad? Usted me entiende. Entonces, no aparece como la palabra ecumenismo, pero aparece la acción del ecumenismo. Entonces, cuando usted ve Satanás en Lucas capítulo 4, versículo 5, el diablo le dice a Jesús, mientras Jesús está en su ayuno de 40 días y 40 noches, dice, todos los reinos de la tierra yo te los doy si tú me adoras. ¿Ok? Está hablando de que si tú te arrodillas, todos los reinos van a estar bajo tu control. Los reinos están bajo el control de Dios, no importa. Pero está hablando de un ecumenismo, que no importaba cómo la gente creyeran o cómo la gente iba a hacer las cosas, él iba a tener el poder. Lo que estoy hablando es de la palabra, de cómo Satanás ya desde el principio quiso quitar la autoridad de Dios para poner una autoridad sobre el hombre, esclavizando al hombre, amarrándole las manos para que no haga o para que no sea parte de la gloria venidera de nuestro Señor Jesucristo. Si tú no eres parte todavía, te invito a que seas parte de la gloria venidera y vengas a Jesús, porque no hay cosa mejor que esa, ¿ok? Nosotros vamos a enseñarte de que no es religión, es una intimidad con Dios. ¿Amén? En los tiempos de la historia de la iglesia, que no se habla mucho esto en las iglesias, amén. El ecumenismo comienza a agarrar fuerzas bajo el poderío del gran Constantino el Grande. Constantino I. Constantino es un hombre, hermano, que la historia es tremenda. A mí me encanta la historia porque yo digo, wow, que muchas cosas no me enseñaron, pero qué bueno que el Espíritu Santo, dice la Biblia, nos enseñará todas las cosas que nosotros necesitamos aprender. El Espíritu Santo te va a decir, esto sí y esto no.
¿Ok? Ahora, yo voy a enseñar unas cuantas cosas en este segmento que usted le va a chocar. Y está bien. Si usted choca con lo que yo voy a estar enseñando, usted va a chocar con esas verdades. ¿Por qué? Porque ya como le dije al principio, nos los han metido en el DNA religioso de que es imposible nosotros hacer un cambio en nuestra vida. Deja que el Espíritu Santo te guíe a toda verdad y a toda justicia. Amén. Entonces, Constantino el Grande. Constantino el Grande es un hombre sumamente de una historia bien interesantísima. ¿Ok? Constantino vino a ser el hombre que fundó la Iglesia Católica Romana bajo el ecumenismo. ¿Ok? Él fue el que convocó el primer concilio ecuménico en Nicea en el 325. En el año 325 después de Cristo, él convocó este primer concilio. Esto era un concilio ecuménico. Dice la historia de Constantino que él, es que es tremendo. Deme un momentito, porque es que esto es tremendo. Este hombre es adorado por la iglesia, todavía es adorado por las iglesias ortodoxas porque lo reconocen como un santo. San Constantino el Grande le llaman en las iglesias griegas ortodoxas, y en las iglesias católicas bien romanas ellos lo consideran como un santo, como un apóstol. Dicen que le decían que él era el 13º apóstol, cuando la Biblia no dice eso. Amén, bendito Dios. Entonces dice, este hombre se convirtió supuestamente al cristianismo, pero en realidad él no se convirtió al cristianismo. Le voy a explicar por qué. Okay. Este emperador, este hombre tenía ya la mentalidad política, religiosa. Decía, ¿cómo yo me voy a ganar a los políticos y cómo yo me voy a ganar a los religiosos, a los cristianos? Porque este hombre fue criado en una religiosidad bien tremenda que nosotros también hemos caído como creyentes, y me incluyo yo, porque esto por años hemos creído esto, pero se me han abierto los ojos. No estoy cambiando a Jesús por lo que creo, yo estoy cambiando lo que no sabía a través de la palabra. ¿Ok? Bendito sea el nombre de Jesús. Este hombre, lo que hoy se llama Estambul, Turquía, fue conquistó esto, y se le llamaba la Nueva Roma, que antiguamente, si usted lo busca en las redes sociales o en Google, a los que le gusta el Google, si usted lo busca por Constantinopla, esta es la ciudad que se llamaba Nueva Roma, que se encuentra hoy es el famoso Estambul, Turquía. Los turcos, hermanos, los turcos no se oyen de ellos, pero son tremendos. Busque la historia, que esos están detrás de todo lo que está aconteciendo también, toda esta gente. Bendito sea el nombre de Jesús. Entonces, Constantino, que nació en una tetrarquía bajo su padre, no voy a hablar mucho de su papá. Entonces, yo quiero explicarte algo. Yo quiero explicarte que cuando vino Jesús, cuando Jesús nació, si usted se acuerda de la historia, dice que había un gobernador o un rey que se proclamó rey. El rey Herodes el tetrarca. La palabra tetrarca es un título que se compone de 4 gobernantes que tienen la misma autoridad. Son 4 gobernantes que tienen la misma autoridad y son esparcidos en ciertos territorios. En este caso, Herodes el tetrarca estaba allí donde nació Jesús. Él era el que controlaba todo eso. Por eso es que se le llama Herodes el tetrarca, porque era parte de que él tomaba las decisiones que él quería, aunque Augusto César no estuviera presente. ¿Ok? Enseñando eso, continúo con la biografía de Constantino el Grande. ¿Ok? Él formó, dice que la primera tetrarquía, pero en realidad la primera tetrarquía surgió mucho antes de que naciera Constantino. Ahora, la primera tetrarquía que habla en la biografía de Constantino es porque él formó esto, porque él quería ejercer el poder mundial ecuménico.
Acuérdate que los demás romanos no pudieron conquistar todas las tierras, pero este hombre decidió por sí mismo, yo voy a conquistar las tierras, ¿ok? Entonces él comenzó a trabajar con esto. Entonces él se convierte, viene a los cristianos, y entonces cuando él comienza a conquistar, él comienza a hacer alianzas con los cristianos que creían en Jesús como hijo de Dios. Y déjame decirte algo, voy a hacer un paréntesis bien grande aquí. María, la Virgen María, no fue adorada ni aceptada en la Iglesia Católica Romana hasta el año 421 después de Cristo. ¿Quiere que te lo repita? La Virgen María no fue aceptada ni adorada en la Iglesia Católica Romana hasta el año 421 después de Cristo. ¿Ok? So, quería hacer ese paréntesis. Constantino conocía que había mucho culto o muchos cristianos. Entonces él comenzó a estudiar el número de los cristianos. Entonces él comenzó a decir, ¿cómo yo puedo ganarme toda esta gente? Él no era cristiano. Él solamente hizo una alianza política religiosa. ¿Por qué? Cuando él comienza a estar dándole la oportunidad y dejó de perseguir a los cristianos, acuérdense que cuando vino, ¿verdad? Cristo ascendió a los cielos, vino el Espíritu Santo, bautizó con lengua, bautizó a los apóstoles, comenzó la iglesia primitiva, comenzaron a predicar, fueron perseguidos con el propósito de que expandieran los territorios para predicar a Jesús como Salvador del mundo, y no se quedaran ahí encerrados en Jerusalén. Entonces comenzaron a ser perseguidos, maltratados, muertos y todas estas cosas. Pablo lo escribe en la Escritura. Entonces, ¿qué pasa? Constantino comienza a detener la persecución de los cristianos, porque ellos se daban cuenta que mientras más cristianos mataban, más salían, más mataban, más salían. Entonces él comenzó a trabajar con esto. Entonces, pero lo que me llama la atención es que este hombre fue criado en una religión que se llama el mitraísmo. Entonces para él ser cristiano se le hacía difícil. ¿Por qué? Porque él fue educado y dedicado a la adoración del dios Sol, que se conoce como Sol Invictus. ¿Ok? Sol Invictus, que se llama Mitra. ¿Ok? Dice, cuyo símbolo portaba y cuyo culto estaba asociado oficialmente a la del emperador. ¿A quién? A Constantino, el Grande. ¿Ok? Entonces, él adoraba a este dios que era el Sol Invictus, ¿ok? Y el Sol Invictus, que era el mitraísmo era bien importante para él. Esta fue la influencia de la familia de él, el padre de Constantino, adoraba a Mitra. Si tú quieres buscar quién era Mitra, te va a volar el pensamiento. Pero yo quiero que te vuele el pensamiento, ¿ok? La adoración Mitra, ¿qué es la adoración Mitra? La adoración Mitra bajo la representación de un carro tirado por caballos blancos. Yo quiero que vayas conmigo a Zacarías capítulo 6, versículo 6. Me parece, sí. Zacarías 6, versículo 6. El carro con los caballos negros salía a la tierra del norte y los blancos salieron tras ellos. ¿Ok? Pero ¿qué significan los caballos blancos en el Apocalipsis? Si tú te vas a Apocalipsis, cuando abren los sellos, capítulo 6, versículo 2, dice, y miré, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba tenía un arco, y le fue dada una corona, o sea, un rey, y salió venciendo para vencer. O sea, aquí se cumple lo que dice esta escritura. Esta adoración a Mitra. ¿Ok? El mitraísmo es una adoración bajo la representación de un carro tirado por caballos blancos. ¿Y qué pasa? Mire lo que hace esta religión de Mitra. Obliga a la honestidad. O sea, tienes que serle honestos a ellos, todo lo que pidan. Pureza y coraje entre sus adeptos. Todos los aliados, todos los que adoptaban esta religión, tienen que seguirla. Nosotros como cristianos hemos adoptado mucho de esta adoración al culto del Dios Sol.
el mitraísmo, nosotros fuimos partícipes de esta adoración mitra. Ay, Dios mío. Pero ¿qué tiene que ver con los tiempos del fin? Tiene que ver de que Dios nos está llamando como iglesia a despertar y que volvamos a la adoración que Él nos ha enviado a hacer. La palabra adorar en griego se traduce como cuando tú besas los pies de alguien, cuando tú te inclinas y besas sus pies. Eso se llama adoración en griego. Eso es adoración, lo que dice la palabra. No es cantar, no es estar gritando. Eso es alabar. Cuando tú alabas, tú exaltas el nombre de Dios. Pero si tú quieres adorar, tú te inclinas ante Dios, tú lloras ante Dios. Eso es inclinarse, humillarse. Eso es adoración. Bendito es el nombre de Jesús. Aleluya. Es que yo tengo que alabarle. Yo quiero que le alabes conmigo. Bendito Dios. Si tú estás recibiendo esta palabra, si tú estás recibiendo este toque de que Dios está tocando tu corazón, ábrele la puerta. Bendito Dios. La Mitra en la antigüedad era conocido como el dios del sol. Ahora, este era el dios de Persia. El dios de Persia más tarde fue adoptado por India y más tarde fue adoptado por el Imperio Romano, pero el Imperio Romano lo adoptó de tal manera que se hizo una religión formal en ellos, ¿ok? Aunque Constantino se declaraba como cristiano, nunca siguió en totalidad el culto al Dios creador, a Jehová de los ejércitos. El caballo blanco y el negro en estos dos pasajes que yo les acabo de leer en Zacarías 6 y Apocalipsis 6 tienen que ver con el control político religioso presentado en el mitraísmo. O sea, si tú no le adoras como ellos quieren, entonces tú vas a sufrir unas consecuencias. Eso también se ve mucho en las iglesias. Sabemos que la Estatua de la Libertad de Estados Unidos tiene una diadema con unas puntas. Cada punta representa algo. Y lo que ella mantiene en su mano, porque ella tiene un libro y una antorcha. Entonces la antorcha significa lo que es, ¿verdad?, el nombre de Mitra. La Estatua de la Libertad realmente tiene un significado que se llama la libertad iluminando al mundo. Y déjame decirte que esto es una referencia que es el sol que ilumina. O sea, el dios Mitra viene del dios sol. ¿Ok? Del dios Deo Soli Invictus, del dios Sol, y debía de ser adorada. Ahora, ¿cuál es el dilema presente? El dilema presente se encuentra en Apocalipsis capítulo 17. Vino entonces uno de los 7 ángeles que tenía las 7 copas y habló conmigo diciendo: ven acá y te mostraré la sentencia contra la gran ramera que está sentada sobre muchas aguas, con la cual han fornicado los reyes de la tierra, y los moradores de la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación, o sea, con la idolatría. Déjame decirte que esto que habla aquí, mucha gente lo relacionan con Nueva York. Nueva York no tiene nada que ver con esto, sino el mundo entero. Te voy a decir por qué. Porque dice, aquella que está sentada sobre muchas aguas, en el capítulo 17 de Apocalipsis, versículo 1. Entonces, cuando tú vas al versículo 15 del mismo capítulo, ¿qué dice? Y me dijo también: las aguas que tú has visto, donde la ramera se sienta, donde está sentada, son pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas. O sea, es el mundo entero. ¡Wow! No estamos hablando de Nueva York solamente, estamos hablando del mundo entero. Si usted no sabía que había más estatuas de la libertad alrededor del mundo, pues ahora lo sabe. Yo soy puertorriqueña y yo fui de viaje a Puerto Rico unos años atrás con mi esposo de vacaciones y nos encontramos una estatua de la libertad miniatura, me parece que en la ciudad de Arecibo. Era como una réplica, pero está allí representando el dios Mitra. Ay, Dios mío, Señor de la gloria, ayúdanos, Padre. ¿Qué hace esta gente con toda esta religión? Mire, el edicto que abrieron cuando Constantino hizo esta religión cristiana, esta religión católica romana, este concilio, le abrió nuevas vías de expansión para los cristianos, incluyendo el derecho de competir con los paganos en el tradicional Chorus Honorum. ¿Qué es un Chorus Honorum? Yo dije, oh my God, ¿qué es eso? Es el curso de dar honor, o sea, es una mezcla militar y política administradora. O sea, le dio el poder para ellos ser políticos, religiosos, administradores del mundo. O sea, le dice
dice que el Cursus Honorum era para las altas magistraturas del gobierno, otorgándose privilegios al clero, así como la exención de ciertos impuestos. Ok, yo quería llegar a esto por algo que está sucediendo. Muchas iglesias me preguntan constantemente, hay personas y pastores y gente que conozco que me preguntan constantemente, pero ¿por qué tú no crees en esto, en la excepción de impuestos, el tax exempt para Estados Unidos? Porque cuando yo estudié esto, yo dije, pero es que eso no es bíblico. La Biblia dice que Jesucristo, mientras estaba en la tierra, fueron los cobradores de impuestos del templo a cobrarle los impuestos del templo. Y él le dijo a Pedro, vete allí, busca un pescado y cuando abras la boca vas a encontrarla ahí dentro de una perla, vete y véndela y para que pague los impuestos tuyos y los míos, y de una vez, pues, me imagino que con lo que sobrara comían. Hermano, en la iglesia no pagar impuestos no viene de la Biblia, viene del Cursus Honorum que abrió Constantino el Grande cuando era emperador. Entonces eso siguió corriendo porque según tú tienes un clero, si tú eres clero o si eres pastor, obispo, presidente de alguna organización o cualquiera que sea, entonces Estados Unidos comenzó a agarrar mucho el poder acerca de que los cristianos o las iglesias abstenerse a pagar impuestos. No todas las iglesias tienen eso. Pero yo decía, señores, que yo no quiero pertenecer a eso. Hermano, se puede pagar impuestos. Porque entonces lo que el gobierno tiene es un control total y absoluto de lo que tú crees. Y entonces tienes que adorar la bestia. Tienes que adorar la bestia. Busque la historia. Dice, otorgándose privilegios al clero, así como la exención de ciertos impuestos. ¿Ok? También ganaron una mayor aceptación dentro de la sociedad civil en general. O sea, se le permitió construir nuevas iglesias. ¿Por qué? Porque no tenían que pagar impuestos al gobierno. Eso era una forma de él ganarse a estas gentes. Ay, Dios mío. Voy a tratar de terminar esto hoy. Cuando usted mira las monedas de Constantino, va a ver al Dios Invictus ahí. El fundador de la Iglesia Católica Romana, Constantino el Grande, fue el que le concedió el poder político religioso a lo que ahora es el Vaticano. Según los estudiosos, yo no sé porque yo no sé muchos lenguajes, pero según los estudiosos dice que la palabra Vaticano literalmente significa divina serpiente o serpiente divina, porque del griego vatis, que significa divino, y del griego kan, que significa serpiente. La basílica fue erecta encima de la antigua ciudad llamada en latín Vaticanus Mons Ocolis o Vaticanus Colis, que es montaña de la profecía. Ahora, ¿qué tiene que ver esto? Cuando el capítulo 17 del versículo 1 al 18 nos habla del dragón, la bestia escarlata y la mujer sentada sobre ella, dice que era la ramera. Dice Babilonia, versículo 5 del capítulo 17 de Apocalipsis. Babilonia la grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. En el tiempo antiguo, a Roma se le llamaba Babilonia la grande, la madre de las rameras, la que le iba a permitir cuanta cosa a la iglesia de Jesucristo y la que tenía planes de cambiar todo lo que era nuestra adoración ferviente a nuestro Dios. ¿Qué es lo que la Iglesia Católica Romana reclama como signo de autoridad? Yo busqué esta información aquí y la imprimí porque yo dije, esto me llamó la atención. Esta gente se llama Sabbath and the Antichrist Truth Revealed. Está en inglés, www.godsabbathtruth.com. Y ahí usted va a encontrar todo esto que yo estoy aquí y que tengo en mi mano. Mire lo que ellos dicen. Domingo es nuestra marca de autoridad. La iglesia va por encima de la Biblia y esta transferencia
de la observación día sábado es prueba de este factor. Esto fue escrito en el 1923. Entonces, ¿qué yo quiero decir con esto? Mire qué interesante, y ya estoy terminando. ¿Qué es la cosa que yo quiero llegar? Mire lo que le voy a leer. Dentro de las leyes de Constantino, mire lo que sucedió. Antes de él morir, entonces él decidió bautizarse bajo la Iglesia Católica Romana. No fue hasta el momento de morir que él decidió bautizarse. Entonces, el creyente nos ha enseñado que cuando usted viene a Cristo, usted es bautizado inmediatamente en las aguas. Deja al viejo hombre en las aguas, sale nuevo. Es una representación de limpieza total. ¿Ok? Bendito Dios. Entonces, una de las leyes de Constantino, no les voy a leer todas porque la única que me llamó fue esta. Dice que el domingo fue declarado día de reposo el 7 de marzo del 321 después de Cristo por primera vez en la historia, en el cual todos los mercados permanecían cerrados, así mismo como las oficinas públicas y talleres, excepto para el propósito de la liberación de esclavos. ¿Ok? Mira, hermano, lo que dice claramente, domingo fue declarado día de reposo el 7 de marzo del 321. La Iglesia Católica entonces dijo, aquí nosotros tenemos que adorar al Dios el Dios Victa. Tenemos que adorar al Dios Sol, Deo Soli Invictus. Entonces, escuche bien. La Iglesia Católica Romana cambia el sábado para el domingo, para adorar el domingo. Y este dilema es lo que va a chocar con la gente. ¿Por qué? Porque en ninguna parte de mi Biblia, ni en el tiempo antiguo de Génesis, ni en el Nuevo Testamento donde está Cristo hablando, ni en el Apocalipsis, dice que nosotros teníamos la autoridad de cambiar el día de adoración a Dios, que era sábado. Entonces ahora le adoramos domingos. Y sabe una cosa, que cuando nosotros le adoramos domingo, que fue ahí inculcado en nosotros que domingo era santo, domingo es el primer día de la semana, y la Biblia dice que el sábado es el último día de la semana, y se supone que sea el día que consagremos para Dios, y todo esto fue cambiado a través del gran imperio romano. Entonces nosotros vemos como aquí dice que tenemos que adorar. Nosotros fuimos parte de esta fornicación de todos los reyes de la tierra, los moradores de la tierra que se han embriagado con el vino de su fornicación. Entonces, aquellos que entendemos esta palabra, aquellos que leemos estos capítulos de Apocalipsis, debemos de buscar la historia de la iglesia y debemos de ponerlos todos juntos y decir en dónde te hemos fallado, Dios. Volvamos a donde Dios nos está llamando. No vamos a adorar a dioses ajenos. Hablamos de los paganos, hablamos de cuánta cosa pagana. Pero ponte a pensar, pues si nosotros somos partícipes de ello, porque el que cambió nuestro día de adoración fue un hombre pagano. Mas sin embargo Jesucristo nunca lo cambió. Y Él es el que tiene la autoridad suprema. Dios tiene la autoridad suprema sobre nosotros, amado hermano. Si usted es creyente, deje que Dios sea la autoridad suprema. Bendito sea el nombre de Jesús. La profecía se ha estado cumpliendo y se ha estado desenvolviendo delante de nuestros ojos, pero nosotros estamos bien ocupados en lo que nosotros vamos a comer, a vestir. Cuando la Biblia dice, no te preocupes por lo que vas a comer y te vas a poner y te vas a vestir, ni cómo te vas a levantar, sino busca el reino de Dios primeramente y su justicia, y las demás cosas os serán añadidas. Vamos a adorar a Dios de la forma correcta. Se está desenvolviendo la profecía corriendo en nuestra vida porque Cristo ya viene. Cristo viene ya. Entonces nuestras mentes no pueden estar ocupadas en cosas que no deben de estar ocupadas. Tenemos que dejar que el Espíritu Santo nos guíe a toda verdad y a toda justicia. Así que hasta la próxima. Yo te bendigo tu casa, bendigo tu familia,
Bendigo tu prosperidad, tu salud en el nombre de Jesús. Y sobre todas las cosas, que tu mente y tu corazón vayan delante de Dios con esta palabra para que le seamos fiel hoy y siempre hasta que Cristo venga. Los amo en el nombre de Jesús. Gracias. Te invito a que te suscribas a mi canal, donde yo sé que Dios va a hablar a tu vida y espero escuchar de ti.